Ella no me contesta. Yo dije, ya me estafó. Después de 40 horas de vuelo, sin dormir. Viri, tú eres de Michoacán, Narim. Tú originalmente de Líbano. Líbano. ¿Cómo comenzó esa historia de amor internacional? Estábamos todavía en la pandemia. Un día estaba hablando con mi amigo y me dice, oye, Tinder ya abrieron Tinder Passport, no tienes que pagar para cambiar de ubicación, úsalo y quién sabe. Tinder era la aplicación para, ¿no? De donde podías ver perfiles, ¿no? Hice swipe con ella. Yo no usaba mucho la aplicación hasta que llegué a Dubai. Y allá estaba aburrido, entonces entré y le contesté. Y le dijo, oye, pásame tu WhatsApp. Y me pasó. Y empezamos a hablar y poco a poco, cosa tras cosa, 3 años de casado. Aquí estamos. ¿Y fue porque tú pusiste México o tú pusiste Dubai o cómo? Yo puse Turquía Ok. y me quedé con el libanés. Y yo me acuerdo algo en Europa, pero no sé dónde. Así fue. En ese tiempo pusieron justamente el Tinder Passport gratis y tenías como un radio de 90 kilómetros de donde pusieras tu ubicación. Yo puse, si mal no recuerdo, en alguna ciudad de Turquía, no recuerdo cuál exactamente, y de ahí fue que se extendió el radio al Líbano y por eso fue que nuestros perfiles conectaron. Hicieron match. Sí. Qué locura. También bastante curioso, cuando se conocieron, pasó algo, ¿no? Un fenómeno meteorológico que seguido pasa aquí en México. Que yo ni tenía idea que esto pasa hasta que llegué. Y hashtag atrapado, pues ya no fue. O sea, un huracán, básicamente. Cuando nos conocimos en persona. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Caótico, creo yo. Sí. Porque estaba el huracán, entonces nos conocimos en Cancún. Porque dije, bueno, si hay que enamorar al árabe, que se enamore de México, con los paraísos de aquí. Inteligente. Claro, claro. Lo conocí en Cancún, ¿ok? Entonces yo volé a Cancún y justamente estaba el huracán. Mi vuelo tardó como 3 veces intentando aterrizar porque estaba feo el clima. No había como tanta señal. Cuando llegó él, se supone que yo lo iba a ver en la terminal 2. 2. 4. Y estabas allá, de hecho. Sí, y estábamos haciendo un triángulo con mi cuñada. Mi cuñada era la que se comunicaba con él, ella conmigo, entonces era un teléfono descompuesto, ¿sabes? Entonces ella me dice, no, en el sitio o algo así ella vio, va a llegar a la terminal 2. Y le digo, no, pero es que los internacionales llegan a la 4. Y ya, no. Entonces ya de estar yo en la 4 y pues el nervio, el estrés, dije, pues ya me voy a la 2. Pues si ella dice que ahí, pues haciéndole caso. Se supone, llega la hora en la que él ya tenía que haber salido y toda la cosa. Nada. Yo dije, no manches, estoy perdida. Sí. Ya se fueron a un taxi y ya le cobraron $1,000, ¿no? Los taxistas de Cancún. Y sí, querían cobrar. Nada más de un terminal a otro. ¿Cuánto te querían cobrar? $50. Ah, son unos... Y solo de la 2 a la 4. Y bueno, no nos podíamos comunicar. Te conectaste a la red, creo, Del aeropuerto. Y marque, y ella no me contesta. Yo dije, ya me estafó. O sea, ¿dónde está? Y me marca, ¿dónde estás? Estoy aquí en la terminal, yo también. ¿Dónde estás? Afuera, salí. No hay nada, volteé la cámara para que mostrarle, o sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Me dijo, mira, estás en el 4. Va a pasar un bus. Pasa como cada media hora que te lleva de... Ajá. Le dije, pues, Nur, su hermana me mandó por acá. Así que yo estoy aquí. Le dije, si pasa primero el autobús, pues yo me voy y me esperas tú en la 4. Si pasa primero donde está contigo, pues tú te vienes a la 2. Y pasó primero con él. Entonces, también, porque se trajo todo el equipaje para 3 meses. O sea, venía con 2 maletas, una mochila, bolsas de regalo. Entonces, estuvo muy divertido porque obviamente no nos lo esperábamos así. O sea, yo quería como recibirlo así bien. Y ya terminó bajando del autobús, todo con 1000 maletas. Después de 40 horas de vuelo, sin dormir. Sí, está cañón ahí. También, dato curioso aquí para la gente que nos ven, usan el bus en Cancún, ¿eh? Luego le dicen los taxistas, no, es que te lleva al Tren Maya, ni madres. Te lleva a la otra terminal, no les hagan caso ahí, ¿eh? Sí. Está cañón. Eso. Órale. ¿Y ya después vino el huracán o cómo fue? No, o sea, el huracán Literal, estaba ya. pasando. Yo O sea, bajé, estaba lloviendo. para toda esta historia, o sea, aparte de perdidos, terminales equivocadas, estaba lloviendo fuertísimo. Yo en el avión. ¿Qué está pasando? Ajá, estaba lloviendo muy fuerte y pues ya en todo ese caos, igual, mojados y todo, pero ahí tuvimos nuestro primer encuentro. Oh, qué chido. Felices después. Sí.
Bueno, o sea, esto es gracioso porque el vuelo de Nadim duró 36 horas, 40 o algo así. Y él dice que no durmió durante todo el vuelo, no sé si por nervios. No sé, normalmente si no estoy cómodo no puedo dormir. Entonces, imagínate, venía de más de un día sin dormir. Nosotros, nuestro primer destino era Tulum. Entonces, tomamos un ADO a Tulum. Literal, o sea, se durmió. Y fue como que, ok. Con la babeando y todo. Fue su estrategia, ¿no? Porque dijo, si no me ama así, pues no va a ser. Exactamente. Muy curioso, como ahorita vimos como en el en vivo que hicimos, tú siendo de Libanón, tú siendo de Michoacán. Las carnitas en Michoacán, muy conocidas Muy ricas. sí, muy buenas, tú comes las carnitas. Exactamente. Porque ahí justamente nos preguntaron mucho cómo es la onda con la religión, cómo le hicieron, si no fue complicado. ¿Nos podrían aclarar un poco este asunto? Pues de mi parte, en Líbano existen más de 18 comunidades religiosas. Las dominantes son los musulmanes, si sea sunna o shia, y los cristianos, las tres mayores son maronita, católico, ortodoxo. Entonces yo soy cristiano católico. En mi religión yo puedo comer puerco, tomar alcohol, o sea, es halal para mí, no es haram. Y por eso aquí cuando vine, pues no sabía que se consume más el puerco, pero está bien, de mi parte no hay problema. Y de repente veo que la gente nos empieza a comentar, ¿cómo está comiendo puerco? Y yo, ¿por qué? O sea, no entendía al principio hasta que me explicó un poco y pues es normal que es algo que sufrimos ambos, un poco de falta de cultura sobre México y sobre Líbano, no solo en tema de religión. Entonces, sí, Líbano es un país muy diverso y por mi religión, pues no está prohibido. Pues no había tema como tal con él. Afortunadamente no hay ninguna restricción. Así que podía tomar y comer todo lo que quisiera. Muy bien. ¿Tú ya sabías esto antes? O sea, eso ya habían escrito. Sí, claro. Mira, regresamos a que nos conocimos por Tinder. Estuvimos un año a relación a distancia, Buah. sin conocernos. Nos conocimos en Cancún. Está cañón, ¿eh? O sea, decidieron vamos a tener una relación. Para eso fue todo un proceso. Mira, al principio los dos estábamos como cuando hicimos ese match, dijimos, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando pues nada y menos con alguien que está tan lejos de culturas tan distintas. Entonces, amigos, nos platicamos pues nuestras experiencias culturales, etcétera, etcétera. Y ya, pero empezamos a hablar diario a todas las horas que podíamos, porque también por la diferencia de horario, pues Sí, eso fue bien pesado. O sea, hay que hacer sacrificios. Cualquier persona en relación a distancia, quédense fuerte. ¿Cuántas horas fueron? teníamos de 9 a 10 horas, dependiendo Y el horario, en cuando verano. cambia la hora, aquí no se cambia, por eso fue así. Entonces, estuvimos así conociéndonos, hablando diario, llamando diario, y pues de ahí surgió el afecto, ¿no? Un afecto más allá de una amistad. También Nadim es súper detallista, para todo era, ya comiste, ¿qué necesitas? ¿Quieres que yo te envíe algo? ¿Sabes? Entonces, pues eso, claro que te enamora, claro. Entonces, llegó un momento justamente, tenemos ahí una historia donde yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo me estoy enamorando. No sé si tú, pero yo sí. Entonces, por mi bien emocional, yo creo que hasta aquí dejamos de hablar porque pues uno se va a ilusionar y el golpe va a ser duro. Entonces le dije, me caes muy bien, o sea, todo perfecto, pero él justamente se había mudado a Dubái. Yo también estaba aquí con nuevos proyectos, o sea, no había como esa alternativa de tal vez juntarnos porque estábamos iniciando proyectos cada uno. Digo, la verdad es muy poco probable que nos vayamos a juntar. Entonces, mejor lo dejamos aquí. Ya cuando se me pase el enamoramiento o conozca yo a alguna otra persona o algo, pues nos volvemos a hablar como amigos, todo bien. Él me dice, ok, entiendo, o sea, a mí también me gustas, pero entiendo, ¿no? O sea, y la situación es difícil. Pues imagínate enamorarte de alguien que solo ves por videollamada,
mensajes. Sin saber si lo vas a ver un día o qué onda, qué va a pasar. Entonces dijimos, ok, bye. No, bueno, parece que yo había terminado con mi pareja de hace 10 años o no sé, porque sí, o sea, como si hubiera terminado literalmente una relación. Y ya, fueron 2 días y mi roomie de aquel entonces me dice, bueno, ve cómo estás. O sea, si te gusta y así, pues inténtenlo. Si no llegan a algo, pues ya fue una experiencia y listo. Y ya, eso como que me dejó pensando. Para mí fueron 2 días por el cambio de horario. Y en una de esas, le envió el típico WhatsApp de: "¿No me extrañas o qué?". Y justamente le llega el WhatsApp y aparecen las 2 palomitas, o sea, de que estaba en mi chat, y yo así de y obviamente envías el mensaje de si lo dejas ahí porque no quieres saber qué te va a responder, este y ya me responde, sí, o sea, pues, estaba a punto de escribirte y así. Entonces, ahí ya fue después de eso que platicamos y dijimos: "Okey, va, los 2 queremos como intentar algo porque tenemos mismos proyectos, mismas formas de pensar, etcétera, etcétera". O sea, congeniamos como pareja, entonces vamos a intentarlo, pero si en un año no hay fecha para vernos, lo dejamos, porque tampoco vamos a estar 5 años o quién sabe cuánto tiempo, pausando nuestras vidas o dejando de hacer cosas por esperar a alguien que ni conoces en persona. Entonces, ese fue como nuestro acuerdo y, pues sí, justamente al año fue que él vino a México. Órale. Sí. ¿Cómo fueron bueno, ya dijiste un poco, ¿no? De tus primeras impresiones. Llegas a México, lloviendo, un huracán, tienes un sueño. Los taxistas en Cancún te intentan cobrar 20,000 pesos para llevarte, no sé, al centro de Cancún. Ni media hora. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusaur, bye.